Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en el mes de junio del 2020. No te lo pierdas, seguime. Empezamos como siempre con el arce japonés, que mira cómo está, impresionante cómo sigue creciendo. Cambió de color, ahora distintas tonalidades de verde. Súper bien. Y abajo ya tenemos a las sandedesquias y algunas, mira, hasta allá se están abriendo. Empezamos con las rosas, las otras dos esperemos para el próximo capítulo, el de julio, que las puedas ver abiertas también. Ya te iré mostrando detalles. Acá tenemos, mira, a un laurel de hoja que salió de un gajo y está súper bien, con un geranio medio silvestre, una especie de geranio. Y mira lo que es la hortensia. La hortensia está explotando, está cayendo de flores básicamente. Ahí va, enormes, súper coloridas, gigantes. Mira lo que es, una hermosura. Acá tenemos al almendro que se hizo un árbol, viste todos los detalles con las flores. Sigue muy bien. Con los lupines que ya dieron flores, ya se cayeron, ya dieron semillas. Acá al lado tenemos al pinito de Navidad. Y mira lo que son las frambuesas. Las frambuesas ya se abrieron, ya están listas algunas para cosechar. Y acá vamos de la planta a la boca. Riquísima. Siguen creciendo enormes las frambuesas y te muestro un poquito acá escondidas por allá abajo. Están los farolitos, mira, japoneses, que ya se irán tornando naranja más adelante. Acá ya limpié un poco porque estaban todos los lupines, etcétera, ya dieron flores, semillas, ya está todo listo. Y acá el laurel de hoja sigue creciendo y mira, ahí parece que finalmente vuelve a la normalidad y va a dar flores. Buenísimo. El arbolito que se recuperó, lo tengo acá, divino. Sigue, buenísimo. Acá con unas hiedras y aparecieron de las semillas del año pasado que crecen como nada, estas flores de la noche que te mostré, no sé si te acordás, de los capítulos del 2019, ya los vas a ver. Y acá de a poquito se va recuperando a la sombra esta que es una azalea. Esta no le gustaba el otro lugar, ahora está bastante bien ahí. Acá tengo a la otra hortensia, que mira lo que es, gigante, sigue dando flores por todos lados y como si fuese poco, sigue tirando nuevas ramas para todos los rincones. Así que este es el rincón de la hortensia. Me va a quedar acá. Buenísima, porque le gusta ahí a la sombrita. Está muy bien. Acá te acordás de estos arbolitos que mira lo que se hicieron. Tan gigantes. Tengo la selva acá ya. Ya no es una terraza, es un jardín botánico. Y acá siguen todas las plantas súper bien. Acá también dieron ya dieron las flores, ya las corté. La euskera sigue acá. También dio florcitas, dio segunda generación de hojas. Súper bonita. Y acá voy a tener que separar un poco porque esto es una selva en una maceta básicamente. Te voy contando, mira. Este es el laurel de hoja
que también está dando aparentemente flores por todos lados. Allá atrás tengo a la vid, que mirá, ahí dio uvitas, que ya comeremos más adelante. Y acá tengo dos flores de las mariposas, color blanco y color fucsia. Mirá. Ahí se ve todavía mejor, mira qué lindo. Acá tengo a los jaliboros, que ya verás que necesitan un poquito de agua, ahora les voy a dar, pero están súper bien. Y te muestro de este lado, mira la sorpresa que te tengo acá. Las amarilis salieron espectaculares. Y ahí va, divina, en esa maceta. Ahí, mira, viene otra del otro bulbo, así que tendremos amarilis también más adelante. Esta es una maceta de recuperación, porque ahora te voy a mostrar qué pasó con estas fucsias, que acá se ven divinas, y tenía un arbolito divino, pero que ya verás se me rompió. Acá están los geranios, que ya los podé porque dieron un montón de flores, ya habrás visto en el episodio de mayo, y ahí mirá cómo están creciendo de fondo las enredaderas que puse. Así que espero que esa pared de a poquito se vaya cubriendo con enredaderas. Ahí tengo al ciprés rastrero, que lo moví de allá cerca del lago a este lugar. Y acá tengo unas macetas que estoy probando de distintas variedades. Estos, mira, son limoneros que salieron de semilla. Tengo 3 en total. Acá era donde estaba el arbolito divino de las fucsias, que era un arbolito cargado que reventaba de fucsias, pero se quebró. De tanto peso de la flor se quebró y tengo de las ramitas hice gajitos, y acá tengo gajos en esta maceta y gajos en esta maceta. Ya saldrán algunas. Esta es la famosa planta de Navidad que le dicen. Ahora te pongo ahí la especie. La tenía dentro de casa, estaba más o menos. Ahora mirá qué bien. La estrella federal le dicen en Argentina. Estas son unas flores que son súper bonitas, que me quedaron de semilla del año pasado y ahí están creciendo. Estas también las saqué de semillas, son como unas arvejas silvestres con unas flores muy bonitas. Acá tengo un rosal también silvestre que este sobrevivió. Y acá tengo una mezcla de distintas especies. Mirá qué bonita esta. Acá tengo unas macetas que estaban del otro lado con todo lo que va creciendo que trae el viento, básicamente, y alguna que otra viola que quedaba. Estas también son todas silvestres y van cambiando todo el tiempo las flores que van dando. Acá no sé si te acordás del episodio anterior, eran unas flores violetas preciosas. Ahora se me llena de semillas que poblarán más macetas en breve. Por acá siguen los boj, que están preciosos, mientras aprovecho para mostrarte mis mascotas. Esto es Suiza total, falta Heidi y Pedro, y estamos todos. Bueno, el abuelito es quien les habla. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos la mora, que mirá cómo va la mora ahí, está espectacular también. Ya en breve comeremos moras. Van saliendo, mirá, por todos lados, de distintas generaciones, aquellas de la hoja anterior,
desde el año pasado, como estas de acá, que ves acá, y estas son las hojas nuevas, que este año no la voy a podar, voy a dejar que quede ahí para tener más el año que viene. Y acá tengo, mira, a las mandevilas que finalmente abrieron y están divinas. Y acá la vinca minor, que le saqué todo lo que tenía, las rosas y todo, y quedó solita acá. Tengo que desparramarlas para otros lados. En el invernadero ya no quedó nada. Te muestro por acá, que ahora te muestro en detalle también, que he estado comiendo y cultivando un montón de grosella espinosa, que está espectacular también, de la planta a la boca. La otra mandevila acá, mira, divina. Y acá, distintas flores silvestres que son tipos conejitos, mirá lo que son. Y yo las dejo que crezcan porque me gustan mucho estas. Así que ahí están felices en esa maceta, hacen lo que quieren. Esta es la rosa que no estaba muy contenta en la maceta con la vinca minor. Y miren ahora lo sana que está y está dando más y más ramas. Así que buenísimo. Acá tenemos a las dalias, que ya dieron un montón de flores, que ya están dando, como verán, semillas. Tengo dalias de todos los colores. Acá los arándanos, que ya también comimos, después te muestro detalle. Mirá lo que son. Espectaculares. Y ahí tenés, mira, de regalo, una rosa. Y acá un pimpollito. Pasamos para el otro arce japonés que ahora está solito en esta maceta. Y mira cómo va dando ramitas y hojitas nuevas. Se ve que acá está mucho más contento que en la otra maceta con los geranios. Así que este arce también acá va a estar en este rincón, va a quedar muy bonito. Mirá lo que es esta bestia de la glicina. Sigue creciendo por todos lados. Así que esperemos en breve siga cubriendo. Mirá cómo sigue dando ahí, ¿ves? Más guías que ya las iré metiendo para que sigan para este lado. Acá tengo una rosa que la verdad no le está pasando bien, así que ahora la voy a meter en la clínica de la rosa en breve. Acá te mostré, ¿te acordás de la clematis? La clematis sigue súper bien, pero por ahora no tenemos más flores, solo creció la enredadera. El limón, el limonero, está también gigante, pero por ahora ni miras de dar flores, así que a seguir esperando. Acordate que tuvo un incendio, demasiado se recuperó, así que vamos a ver. Y acá estaba abajo lleno de lupines, y los lupines ya terminaron. Ya terminaron, dieron flores, los corté. Acá tengo al otro arce japonés, que mira lo que es. Divino. Está también creciendo, súper contento en esa maceta. Acá las dedaleras, también mirá, todo donde ves que está cortado, eran los tallos que estaban gigantes, llenos de flores. Y nada, ya cumplieron su ciclo, así que ya los corté.
Acá lo mismo, la otra rosa no está muy contenta en la maceta compartida, así que la tendré que poner en la clínica con la otra. Y los jazmines que fueron divinos, pero florecieron la nada, florecieron en mayo y ya no quedó nada. Pero por lo menos siguen creciendo y sigue dando más ramitas que van a ir, mira, como ves ahí, después iré metiendo para que siga cubriendo un poquito la pérgola. Y acá las rosas, que están cada vez más lindas, mira lo que es. Un espectáculo. Está creciendo súper bien, dando todo el tiempo nuevas ramitas y más rosas. Ya esta es la segunda vez que da en el año. Hace 2 meses se llenó de rosas y ahora espero que se llene de vuelta nuevamente, así que espero tener rosas para rato. Acá tengo el jaliboro que estaba ahí y ahora está acá ya dando hojitas nuevas para el año que viene. Una suculenta súper bonita acá que creció, se acuerdan, de la nada. Acá la otra que también está súper bien. Y acá tengo distintas lavandas que han crecido ahí, del lado de afuera del balcón, y las fui sacando. Ahí quedó, mira, para que veas, una lavanda que dejaré que crezca de ese lado. Acá tengo a las macetas de las distintas flores violetas, y mirá lo que son, súper bonitas. Algunas ya dieron un montón y ya están para dar semillas, y otras todavía siguen dando. Y acá por último tengo a la glicina que tienen por debajo a la enredadera, y esta glicina que el año pasado estaba súper lenta para crecer, desde que le saqué el ciprés rastrero de abajo, mirá lo que está pasando. No para de dar guías para seguir creciendo, así que espero de a poquito va a ir cubriendo esta parte de esta esquina de la terraza. Así que bueno, acá hicimos el recorrido en el mes de junio del 2020. Espero que te haya gustado, como a las ovejitas, ¿no es cierto? Por último te muestro el balcón, que es donde tengo la parte productiva. Acá tengo distintas especies de lechugas. Acordate acá de los avocados que se recuperaron, están dando hojitas nuevas, están espectaculares. Y acá tengo, mirá, a las tomateras que han crecido también súper bien. Acá ya tengo florcitas, esperemos en breve tomates. Ahí tengo unos rabanitos que mirá, ya los ves ahí, algunos están casi listos. Mirá lo que son estas lechugas. ¿Dónde vas a encontrar esto? En el súper no lo encontrás. Y el sabor que tienen, incomparable. Acá tengo unas remolachas que van creciendo a poquito. Y acá mira, tengo unas arvejas. Algunas ya están listas para cosechar. Junto con distintas plantas de pimientos. Algunos pimientos del padrón que me mandó mi amigo Lecito directo de Galicia. Y otros pimientos comunes. Y acá mira, 3 plantas de arvejas que siguen. Acá medio que le agarré la onda a la ensalada y corté, ves que cortás todo para comer y después te crece otra vez. Así que es non-stop. Acá mirá, estuvo un poquito seco porque no le agarró la lluvia.
Así que ahí se están recuperando estas lechugas, pero ya le puse agua más temprano y en un rato ya van a estar como si nada hubiese pasado. Y hay otras especies de lechugas. Acá lo mismo, no le dio el agua, lamentablemente, a esta que es como una tipo acelga, pero ya se va a recuperar. En un par de horas ya está bien. Y acá es el carrito de las especias que ahora está medio un lío porque no le presté demasiada atención en este tiempo y no le dio la lluvia. Pero también ya se va a recuperar. Bueno, mientras pasa un tren. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, donde recorrimos la terraza en el mes de junio del 2020 y vimos un poquito todo cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando, algunos detalles de los frutales que tengo, de algunas flores que aparecieron inesperadamente. Y no te pierdas los próximos capítulos por venir. ¿Por dónde? Por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. Nos vemos en el próximo. Bye.